10 mujeres relevantes de la historia chilena que están retratadas en este libro. En la portada hay 1, 2, 3, 4, 7 nomás te recupero en la portada. Así es. Chilena, la historia que construimos nosotras, que escribe la María José, como digo yo, dice San Historia la Católica, y que la escribe, déjame quedarme contigo, María José, que la escribe desde, tengo la sensación, desde un poco la guata, desde una sensación de rebeldía respecto de una afirmación que tú repites más de una vez en el libro, que es que la historia de Chile ha sido escrita básicamente por hombres. Así es. Siendo protagonizada por hombres y mujeres, ha sido escrita por hombres, básicamente, y las mujeres tienen un papel secundario. Eso es lo que te pasó, ¿no? Sí, mira, lo que me pasó finalmente es que todas las generaciones y generaciones de historiadores de Chile que empiezan en 1840 con la Universidad de Chile, tienen que pasar 130 años más o menos para que las mujeres empiecen a entrar a la universidad a estudiar historia y a poner sus temas en relevancia. Si uno ve en todos esos años, lo que más se ha escrito sobre historia en Chile es sobre la Guerra del Pacífico, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué le importa a la mujer la guerra? ¿No? ¿Por qué no se releva, por ejemplo, todo el proceso de voto, ¿no? De cómo las mujeres obtuvimos el voto? Que fue un largo periodo. Que claro, y algo mucho más relevante para mí y para todas las mujeres, porque es parte de nuestra historia. Entonces, desde esa reflexión, quise hacer un libro de divulgación que pusiera en relevancia a mujeres que lucharon por derechos de las mujeres. Correcto. Pero que también fueron las primeras en hacer algo. En el libro está Eloísa Díaz, que fue la primera doctora en Chile, y, por ejemplo, Margot Duhalde, que fue la primera piloto de guerra. Piloto de guerra, claro. ¿No? Entonces, y con esa variedad de mujeres, quise poner el tema de esta es nuestra historia. Y esta historia está muy conectada hoy con el presente, donde seguimos peleando y seguimos poniendo nuestros temas para conseguir derechos y libertades. Fíjate que te voy a nombrar, son 10, yo voy a nombrar algunas que para mí eran desconocidas y las descubrí porque pude leer el libro gracias a la María José. María Antonia Palacios, te voy a pedir después una reseña de ella, que es bien notable su historia. La Javiera Carrera la conocemos bastante más, aunque no ocupa el lugar que debiera ocupar según tú en la historia de lo que fue el movimiento autonomista, primero independentista, después en Chile. Sargento Candelaria Pérez, digamos. Claro. Martina Barros Borgoño, Eloísa Díaz, ya la mencionaste, Inés Echeverría, Esther Valdés, Elena Cafarena, Margot Duhalde, Gladys Marín, es tu selección de 10 personajes. Sí. Bien interesante. Partamos por un diagnóstico, después hablamos más, María José, ¿te parece? Perfecto. De cómo leen ustedes, cómo están mirando todos ustedes, Manuela, contigo a lo mejor. Este diagnóstico que yo hacía al inicio al presentar que Chile es en muchas áreas una sociedad, o la chilena es una sociedad que mantiene sesgos machistas absolutos, porque hay quienes sostienen que en realidad en los últimos años, en las últimas décadas, lo que ha pasado con la mujer en verdad es que ha ido tomando una relevancia y un protagonismo en la sociedad chilena como nunca antes, o con la rapidez que nunca antes tuvo un proceso como ese. ¿Cómo lo lees tú? Sí, claro, o sea, yo creo que hay pros y contras, o sea, cosas buenas que han sucedido en términos de avances para la igualdad de género, pero también hay muchas cosas que todavía se mantienen en la sociedad. Como tú bien decías, que mantiene una lectura, ¿no es cierto?, del rol de la mujer desde un lugar machista. Entonces creo que lo que estamos más que, bueno, sí, por supuesto tenemos avances en igualdad, en políticas específicas, tenemos más representación en ciertos lugares, pero sigue siendo muy poca. Y el tema es que mientras más vemos que ponemos estos temas sobre el tapete, en discusión, también vemos las represalias que eso significa, y ahí es donde vemos lo interiorizada que está una cultura bastante... es más que machista, hay una estructura patriarcal que está detrás. ¿En qué? Sí, déjame entrar al detalle y después vamos ampliando, si les parece, el debate y el panel. ¿En qué tú notas en qué se plasma, en tu opinión, esta lectura de la sociedad desde el punto de vista machista, que es una cultura más que eso patriarcal, dices tú? ¿En qué exactamente tú bajas al terreno y pones como ejemplo? Lo que pasa es que hay que pensar esto no solamente en términos de hombres y mujeres, sino que cómo se estructura la sociedad en general. Entonces, la sociedad en general tiene una estructura política también, que está muy marcado por lo masculino y lo femenino, donde lo masculino tiene primacía. El mismo rol del Estado, por ejemplo, tiene un sesgo patriarcal. El Estado es un referente masculino, es un referente de cómo se configura el
el poder desde lugares jerárquicos, mientras que lo femenino, que tiene que ver más con temas, relaciones más horizontales, más comunitarias, está desplegado a un lugar... El femenino tiene una definición, una estructura, un feeling, un acercamiento a la realidad distinto a lo masculino. Sí, que no lo masculino, si tú organizas jerárquicamente, por ejemplo, la sociedad, el Estado... El Estado, la economía, la relación que tenemos con la naturaleza, una serie de cosas. Ahora, con eso no quiero decir que hay algo esencial en lo femenino y esencial en lo masculino. Quiero decir que esta es como nosotros construimos lo masculino y lo femenino en nuestra sociedad y lo ponemos en pares de opuestos que tienen ciertas valoraciones diferenciadas. Entonces, eso es algo que permea toda la sociedad. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en desigualdad de género, siempre pensamos, por ejemplo, en la violencia hacia las mujeres, o pensamos en... Es un hecho muy visible. Es un hecho muy visible, sí, claro. O por ejemplo el hecho de que no tenemos el mismo salario que los hombres para la... Otro hecho bien visible. Que también es hecho visible, pero también hay cosas que son invisibles. Invisibles a nosotros porque es parte de nuestra cultura. Y creo que cuando atacamos esos puntos mucho más invisibles es cuando la sociedad se remece un poco, y por eso temas, por ejemplo, como atacar, o no atacar, sino problematizar, porque es un tema de discusión también, parte de la discusión democrática que también tiene que ver en una sociedad. Discutir, por ejemplo, el tema del acoso callejero, discutir, por ejemplo, el sexismo en la educación, discutir aquellos lugares muy invisibles de violencia, muy invisibles de desigualdad. Bueno, afortunadamente en esa discusión casi todas sus manifestaciones o situaciones se han ido visibilizando y puesto individualmente uno tras otro arriba de la mesa, digamos. Claro. Por lo menos hay una discusión en que se toman posiciones y se resolverá. Todavía hay un largo rato que ha pasado discusión, todavía no se resuelven muchos de esos tópicos, pero están hoy, a diferencia de hace 10, 20 o 30 años atrás, encima de la discusión pública. No necesariamente. Yo creo, por ejemplo, si uno ve, existían, por ejemplo, a principios del siglo XX, dos diarios feministas, La Alborada y La Palanca, que si uno los lee en 1920, estaban hablando de los mismos temas que estamos hablando ahora. Están poniendo el tema del aborto, el tema de la autonomía del cuerpo sexual de las mujeres, su emancipación política y económica, o sea, temas que si uno los lee uno dice, wow, esto fue hace 100 años atrás. Pareciera que no hubiera pasado nada entre medio. Claro, lo que pasa es que muchas veces las revoluciones o los movimientos de discusión de esto tienen periodos de ciclos, ¿sí? Aparecen en la esfera pública y después se vuelven a esconder por distintas cosas que van sucediendo. Hay un hecho bien notable que aparece en el libro de la María José que me llamó la atención, que el porcentaje de mujeres que formaban parte de la masa laboral en Chile hacia 1910, ponte tú, era el 30 y tanto %. Claro. Hoy día es más o menos lo mismo. Claro. ¿Ah? No ha pasado nada. Tú, María de la Luz, ¿lo lees parecido al fenómeno? ¿Cómo miras tú esta discusión? Mira, yo pienso que en verdad hay un tema estructural y que tiene que ver con las bases culturales a las cuales pertenecemos. Creo que es muy importante como pensar a Chile en una integridad, que por una parte tenemos la herencia occidental cristiana, ¿cierto? Sí. Y el influjo europeo es muy poderoso en lo que se determina como que lo que son las relaciones de género, que tienen que ver tanto al interior de lo que puede ser la construcción de la familia como la construcción del Estado. Entonces, yo creo que ahí heredamos algo que, como tradicionalmente, desde como, no sé, por aventurar el siglo XVIII en adelante, ¿cierto? Hay una primacía que en el XIX con la Ilustración es aún más fuerte, porque ahí se privilegia al hombre como el lugar de la razón y de la inteligencia. Y se supone que esa nueva sociedad, digamos, que tienen que ver con las construcciones de la República, sí, son masculinas. Entonces, lo que había ganado la mujer muy fuerte, por ejemplo, justamente en el cambio de siglo, o las mismas, como tú mencionas, la Javiera Carrera, ¿no? Que eran mujeres independentistas luchadoras, que tuvieron sus espacios, se les angosta, digamos, el camino de modo muy radical. Entonces ahí empiezan a aparecer también formas como decir, la mujer tiene que ser, digamos, modosa en su forma de comportarse con el cuerpo. Entonces mi trabajo, como yo trabajo con el teatro, tiene que ver con el trabajo también del cuerpo, la moda, cómo nos constreñimos, cómo nos podemos presentar ante los otros, cómo podemos idear un imaginario acerca de nosotros mismas.
Y por otra parte tenemos, claro, nuestras culturas ancestrales, que no necesariamente la mujer estaba sojuzgada, aun cuando pudieran tener, por ejemplo, los guerreros, ¿cierto? En el caso mapuche, claro, pero la mujer podía ser machi, sí. Era dueña, digamos, del hábitat de su entorno, digamos, de la casa, el hogar familiar, el fuego, todo pasaba en el fuego y ella era la que hacía el fuego. Entonces, ¿qué nos queda de lo uno y lo otro? ¿Qué se supeditó? Aquí hay como una cantidad de estratos, digamos, que están luchando. Sí. Y hay unas opresividades que yo creo que son esas fuertes que mencioné al principio. Ahora, si uno se va, Hilary, a lo más antiguo y intenta encontrar una explicación de por qué la mujer tiene el estatus que hoy día tiene y que le ha costado ir ganando espacio, digamos. Si te vas a la historia profunda, así larga, para atrás, ¿cómo se puede explicar esa condición de desmedro que ha tenido en general? Salvo excepciones. Yo entiendo lo que tú me dices del pueblo mapuche, que es una condición bien excepcional, diría yo, mi opinión en la historia. Porque esta cuestión tiene casi componentes bíblicos para los pueblos que adoptaron la religión católica cristiana, en fin. Pero es también anterior incluso a aquello, el estatus como de desmedro respecto del hombre, como una cuestión más atávica de la preeminencia física, ponte tú del hombre en algún minuto, en que era mucho más importante que hoy día. ¿O qué explicación te das tú? Estoy especulando contigo. Sí, yo creo que igual como ya hay muchas, bueno, yo soy historiadora feminista, ¿no? Y ya hay muchas historiadoras feministas que desde hace mucho tiempo han estado trabajando este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, o sea, por ejemplo, la misma Gerda Lerner, ¿no? Siempre hizo los años 80, publicó un libro que se llama La invención del patriarcado, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se inventó, ¿no? ¿Desde dónde? Claro. Y ella retrata un poco eso, ¿no? Así como de este tiempo, ¿no? Así. Porque generalmente también a veces como las feministas hemos tratado de también decir, no, es que antes existió algún tipo de matriarcado, ¿no? O esta idea de como pensar fuera, ¿no? De ese tipo de construcción. ¿Y eso existió alguna vez un matriarcado? No a la Bueno, hay algunas ¿sí? sociedades donde sí, pero en realidad es como la muy minoría de los casos, ¿no? Y cuando pensamos en esto en general, cuando hablamos, por ejemplo, del patriarcado y como el mundo más moderno, el capitalista, ahí, por supuesto, tenemos como Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? Así que efectivamente vincula mucho esto de cómo se va, ¿no? De alguna forma asentando este mundo moderno capitalista por sobre, ¿cierto? Esto del patriarcado, donde, por ejemplo, la figura de la bruja, ¿no? O sea, cuando pensamos en eso de la Inquisición, en muchos casos dejamos por fuera esto de que muchas mujeres fueron efectivamente, ¿cierto?, perseguidas. ¿Por qué? Porque eran mujeres, claro, que eran conocedoras, que eran distintas, ¿cierto? Y también esa vinculación con la sexualidad.